Aleluya.
Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.
Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Sabes tú, Señor, cuánta necesidad hay en este mundo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos y queremos que tu Santo Espíritu, Señor, nos mueva, nos dirija para dar a otros esa gracia que tú nos has dado. Por favor, Padre, te rogamos por el mundo que está sufriendo necesidad, hambre, violencia, enfermedad. Ten misericordia, Padre eterno. Te lo rogamos en ese nombre precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien al igual que su familia. El día de hoy vamos a conmemorar uno de los domingos más importantes para nosotros como cristianos. Es el domingo de Pascua. Y mientras recordamos lo que esto significa, vamos a crear un símbolo recordando un jardín de Pascua. Ustedes también pueden hacerlo en casa con distintos materiales que tengan. Hoy quiero contarles el verdadero significado de esta Pascua, el cual encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. La celebración de la Pascua no tiene nada que ver con algunos símbolos que hoy conocemos, como los conejos o los huevos de chocolate. En esta Pascua nosotros recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, y recordamos el paso de muerte a vida. Por lo tanto,
para que siempre recordemos que Dios nos amó tanto, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, en Jesús, no tenga que morir, sino que tenga vida eterna. Esto lo encontramos en Juan 3:16. Recordemos que Jesús, después de haber sido crucificado, resucitó al tercer día. Ese día, al amanecer, María Magdalena y otra María fueron a ver el sepulcro, pero aconteció un terremoto, y de ahí descendió un ángel del Señor, quien removió la piedra del sepulcro, y con su vestido blanco les dijo que no tuvieran miedo, que él sabía que buscaban a Jesús, el que había sido crucificado, pero que él ya no estaba ahí, él había resucitado, que fueran y les dijeran a los discípulos las buenas nuevas. Y así fue como las dos fueron con gran gozo a dar esas noticias a los discípulos. Les dijeron que fueran a Galilea, que ahí estaría él y hablaría con ellos. Cuando fueron, le vieron y le adoraron. Y después encontramos este pasaje en Mateo 28, del 19 al 20. Jesús les dijo: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizadlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así es, mis niños. Como nos ha dicho, debemos de ser esa luz en el camino de todos nuestros amigos, amigas, familiares, en donde nosotros podamos hablarle de Dios y de todas las maravillas que Él hace. Y lo más importante, que dio su vida por nosotros y que Él lo ha prometido, siempre va a estar ahí con nosotros hasta el fin del mundo. Lucas 24, 13 a 35. De camino a Emaús. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían,
El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Hermanos y hermanas, el Señor resucitó. Aleluya. Amén. Y con su resurrección nosotros también hemos nacido a una nueva vida, a una nueva esperanza, a una nueva forma de convivir con Dios entre nosotros y con nuestros prójimos. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. ¿Y cómo vivimos la resurrección de Jesús? Y parecería una pregunta absurda para nosotros los cristianos, miembros de Shalom, en estos tiempos. Y no me refiero al acontecimiento objetivo, al narrado en la Biblia y que solo pudo ser uno, sino me refiero a su vivencia subjetiva por parte de quienes seguimos a Jesús. Es decir, si Jesús resucitó y esto es un acontecimiento único, nosotros podemos vivirlo de distintos modos. Por ejemplo, vivir la resurrección de Jesús como una demostración de su divinidad y de su verdad única, o quizá como demostración de que hay una vida más allá de la muerte. Pero también podemos vivir la resurrección como un ejemplo de triunfo y de esperanza, que nada hay que temer aquí en la tierra ni más allá de la tierra. La vida del creyente debe de ir de triunfo en triunfo y, como hemos dicho tantas veces, de victoria en victoria, porque si Cristo vive, nosotros también vivimos, porque si Cristo ha triunfado, nosotros también hemos triunfado juntamente con Él. Amén. Y cada una de esas vivencias de la resurrección tiene su valor. Pero hoy quiero resaltar, y en virtud de lo que hemos estado viviendo como personas, o como familias, o como país, o como mundo, frente a una experiencia que no habíamos vivido por algunas generaciones, al menos en las proporciones con las que esta pandemia nos ha atacado. Y me refiero al hecho de que la resurrección de Jesús nos lleva a un seguimiento más allá de un sentimiento triunfalista, de labios para afuera, como un discurso de temporada. La resurrección de Jesús tiene que hacer de nosotros hombres y mujeres diferentes cada día, en cada circunstancia, por difíciles que éstas sean, en cada etapa de nuestras vidas y frente a distintos panoramas que cada generación va experimentando. ¿Y cómo hacerlo? A la luz de este pasaje que hemos leído, la palabra nos enseña que Jesús el resucitado camina con nosotros todos los días. ¿Qué nos dice el relato de los caminantes de Emaús? ¿Qué fue lo primero que hizo el resucitado? Según Lucas, lo primero que hizo Jesús al resucitar fue caminar. Y no poco. Recorrió 60 estadios, es decir, 11 kilómetros, caminando con aquellos compañeros que iban rumbo a Emaús. Quizás estuvo 3 horas caminando con ellos y caminó para hablar con 2 discípulos no conocidos hasta ahora, como vemos por el nombre de uno de ellos, que era Cleofas. Es decir, se trataba de 2 discípulos del amplio grupo de seguidores de Jesús, y no de los 12 apóstoles. Y se trataba de 2 discípulos desencantados,
que regresaban a su pueblo natal, según lo que nos dice los versos 21 al 24, pero especialmente el 21. Lo interesante de este encuentro es que sus ojos estuvieron velados para que no lo conociesen, según el verso 16. Es decir, que se quiere evitar deliberadamente que reconozcan a Jesús y así mantener una conversación no mediatizada por el acontecimiento de la resurrección. Y yo me pregunto, ¿qué habría hecho yo de haber resucitado como resucitó Jesús? Y perdón el ejemplo. Pero la respuesta muy humana quizás sería, pues yo me hubiera encargado de quienes me sentenciaron a muerte, me hubiera encargado de los ejecutores de mi pena, me hubiera mostrado a los míos con todo el poder de la resurrección, o me hubiera acompañado de un enorme ejército de huestes celestiales. Y a este respecto, recordemos que el texto de Hechos, capítulo 2, verso 36, afirma que Jesús el resucitado recibió el señorío universal. Y dice Lucas en este libro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y más contundentemente, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, afirma Jesús en Mateo 28. Así pues, el resucitado tiene en su mano un poder absoluto y universal. ¿Pero qué hizo Jesús? No lo que yo hubiera podido hacer. Lo que hizo fue caminar por unas 3 horas con quienes sabía que necesitaban de su acompañamiento, de su palabra de ánimo, de su orientación. Los miró con compasión y no quiso dejarlos así. No quiso que se fueran a sus casas con sus corazones destrozados, pero también porque algo más les faltaba para obtener todo el consuelo y el conocimiento de quién era verdaderamente Jesús, pero también algo les faltaba por hacer. El Jesús resucitado no deja cabos sueltos, ni abandona a los que ha llamado. No los puede dejar ir nada más así. Y quizá nosotros nos preguntemos, pero ¿qué son 2 hombres incrédulos y tristes? ¿De qué le sirven a Jesús esa clase de personas que a la primera se regresan y se niegan a creer en el testimonio de sus hermanas? ¿Por qué no dejarlos ir y encargarse de los que sí se quedaron en Jerusalén? Pues por una sencilla razón, porque Jesús no desahucia a nadie. Jesús no vive su resurrección como reivindicación de su muerte injusta, ni como demostración de nada, ni como aliento al triunfalismo. Se diría que este resucitado no es muy distinto del Jesús que ya conocíamos antes de la cruz. De hecho, ahora que tiene más poder es cuando vela los ojos para que no lo reconozcan. Pero ¿no usa Jesús algún poder con estos 2 discípulos para alentarlos? Enfrascados en la conversación, nos cuenta el evangelista que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él decía, es decir, Jesús. Los propios discípulos reconocerán más tarde que había un poder especial en esa conversación sobre las escrituras. Por eso decían:
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué interesante. El resucitado, el que ha sido proclamado Señor de señores, no recurre a más poder que el de la palabra como encuentro. El de la palabra como un encuentro de transformación de la vida. Es esa interacción viva entre la Escritura, entre Jesús y sus discípulos. Sí, Jesús resucitado está aquí con nosotros. Nos acompaña en nuestro diario caminar. Se acerca a nosotros, escucha nuestras conversaciones internas y externas y nos abraza, así como se abraza a un amigo que anda cabizbajo, con interrogantes en su vida, con el deseo de que algo nuevo, de que algo refrescante venga a reanimar sus vidas, que una palabra haga arder nuestros corazones para regresar a Dios, al lugar del que nunca debimos haber salido, al lugar que nos invita a conocer por primera vez. Esto es lo que produce su palabra, lo que hay o lo que hoy quiere hacerse resonar en cada corazón afligido, en cada corazón en duelo, en cada corazón sin esperanza por todo tipo de pérdida. Su palabra hace arder el alma de paz y de consuelo y de esperanza y de vida plena y de vida eterna. De ahí la insistencia de Pablo a su discípulo Timoteo cuando le exhorta: di la palabra, predicador, dila a tiempo y fuera de tiempo, pero dila, porque yo sé de primera mano lo que esta palabra produce cuando se dice en el nombre de Jesús y actúa en las vidas de la gente. Recibe la palabra Shalom, pero dila también en estos tiempos que escuchamos muchas cosas que desalientan. Dila en estos tiempos que escuchamos muchas cosas que espantan y advierten, pero también cuando escuchamos mucha basura que contamina el corazón. Shalom, digamos esa palabra que ha sido una parte fundamental en nuestra vida, que ha sido un parteaguas en nosotros. Esa palabra que ha hecho arder nuestros corazones en muchos momentos. ¿O no ha sido así? Amén. Pero en segundo lugar, Jesús el resucitado es nuestro pan cotidiano. El relato nos habla de un segundo poder. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Este es el poder de la convivencia, donde se parte y se comparte el pan. La memoria de un acto que le trajo a sus mentes y corazones al Señor cuando en la última cena con sus discípulos hace lo mismo, como nosotros lo hicimos el jueves pasado. Pero recordemos, no es un signo muerto. El partimiento del pan se da en el seno de una comunidad hospitalaria que ha acogido al extraño, y en este caso a Jesús. Un pan que se partió y se compartió con todos
por todos, pero que no quedó vacío de contenido. Ese pan se convirtió en el pan de vida, y quien lo toma no tendrá hambre espiritual, hambre de sentido, hambre de amor, hambre de vida, hambre de fraternidad, hambre de servicio al prójimo, hambre de sentido de trascendencia, jamás. Pero también es pan físico que se parte y se comparte con el que tiene hambre. Es pan que, como el maná que se le daba a los caminantes en el desierto, no se podía acaparar, pues si se hacía, se echaba a perder. Es el pan de la generosidad que hoy hace tanta falta compartir también a los que se han quedado sin nada. Se puede afirmar sin ninguna duda, hermanos y hermanas, que el resucitado ha recurrido a la fuerza del amor. Un amor que se hace compañía en el diario caminar de la gente, de su palabra que día a día va calentando el corazón, y de la comensalidad, es decir, de la convivencia alrededor de la mesa, donde bendice el pan de cada día y con él nos recuerda que él es el pan de vida, que nutre para vida eterna, pero también que bendice lo mucho, lo poco que se pone con fe en sus manos para multiplicarlo. Nada de lo que hizo Jesús con esos 2 discípulos tiene un poder más que imponerse a la fuerza. Tiene que ser reconocido, tiene que ser asumido con libertad. Así es la fuerza del amor de Dios. No se impone por decreto, apela para ser aceptado personalmente, para vivirlo así con entera libertad, con el corazón ardiendo, con la alegría de saberse amado, acompañado, alentado y alimentado por ese Jesús que vive y que está aquí presente y que está en tu vida y que está en tu hogar y que está en esta iglesia. Amén. Amén. Y es sobresaliente lo que se dice en el verso 31, mas él desapareció de su vista, en cuanto los discípulos lo reconocieron. Es decir, la palabra y la fraternidad que parte y comparte el pan debe bastarnos. Es suficiente. Palabra y compañía. Jesús que es palabra, Jesús que es compañía, Jesús que es pan de vida. Eso nos basta. Y a los discípulos de Emaús les bastó, porque de ellos recibieron la fuerza para levantarse en la misma hora. Esto es, nada más llegar y reconocerle, y por tanto la misma noche de su llegada volver a Jerusalén. Y retomaron seguramente la misión que habían abandonado. Por eso comparten la buena noticia de la resurrección con el resto de los discípulos. Pero ahora con un alborozo que no era semejante al que tenían cuando habían partido camino a Emaús. Por eso, hermanos, no vivamos nuestra fe con los ojos puestos, esperando de parte de Jesús solo acciones espectaculares, pero tampoco vivamos nuestra fe cabizbajos, con tristeza, con esa tristeza que nos impide darnos cuenta que el Jesús resucitado se ha acercado a nosotros, nos recuerda su palabra, nos da sus palabras y no nos rechaza, sino que nos acepta y acepta nuestra invitación para entrar a nuestras casas, para bendecir lo que ponemos en sus manos, y que con su espíritu
hace arder nuestros corazones para seguir adelante. Y seguir adelante con la alegría de sabernos hombres y mujeres libres por la acción poderosa, amorosa, tierna del Jesús resucitado. Pero también es una experiencia que se vive en la comunidad, donde nos recibimos unos a otros, porque ahí donde nos acompañamos, también nos sostenemos y nos escuchamos y damos palabra y partimos el pan y compartimos la alegría con sencillez de corazón. El Señor resucitó. Amén. Y el Señor nos acompaña en nuestro diario vivir. Amén. Este es el Jesús. Este es el Jesús que también hoy recorre las calles vacías. Recorre las casas abarrotadas con miedo, muchas de ellas. Y entra a los hospitales y a los centros de salud. Y se acerca a las camas de los enfermos. Y se sienta en las salas de espera donde están los familiares. O en las calles con los que tienen que salir a trabajar, porque de lo contrario no tienen que llevar a sus casas. Y escucha y da su palabra. Entra y se ofrece como pan de vida para todos. Parte el pan, entra y se ofrece. Se ofrece como el compañero de vida, como el compañero que transforma la vida. Porque si Cristo vive, nosotros también viviremos. Y si Cristo vive, también los demás pueden y deben vivir. Y nos deja su Espíritu para que no estemos huérfanos y para que no deambulemos por la vida sin amor, sin gozo, sin paz, sin paciencia, sin bondad, sin benignidad, sin fe, sin mansedumbre, sin templanza, sin esperanza. Este es el Jesús al que celebramos esta mañana, en el que creemos, al que recibimos, al que anhelamos recibir con su palabra, del que esperamos recibir la bendición para nuestras vidas, la bendición para Shalom, con su hermosa presencia. Y cuando pase todo esto, habrá mucho trabajo, hermanos y hermanas, porque habrá mucha gente que en medio de la crisis se habrá de preguntar, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba? Y otros más se preguntarán, ¿qué necesita mi vida cambiar? ¿Qué cambio necesita nuestro mundo? Porque así como estábamos antes, ya no podremos seguir. El Jesús resucitado hace posible todo esto. El Jesús resucitado es el que le da sentido a nuestras vidas. A este Jesús hoy celebramos. A este Jesús hoy escuchamos. Pero también a este Jesús le pedimos su bendición para que nos acompañe todos los días de nuestra vida, pero también para que nos permita ser de bendición y anunciar que en el Cristo vivo hay salvación, que en el Cristo vivo hay posibilidad de una vida completamente diferente. Que el Señor nos bendiga, ahora y siempre. Amén. ¿Quién nos quitará la piedra? ¿Quién ahuyentará el dolor? ¿Quién mitigará la pena
que lastima el corazón. ¿Quién abrazará la angustia que hoy no nos permite ver? ¿Quién nos abrirá un camino para resucitar la fe? A quien buscan ya no está, toda piedra es removida, en Jesús hay vida y paz, ya sin miedo, sin temor. Vayan y anuncien fuerte que el día amaneció, quien estaba muerto vive, Cristo ya resucitó, Cristo ya resucitó. Ya no está el crucificado, ¿dónde habremos de buscar al Señor de nuestras vidas, que nos enseñó a amar? ¿Quién será nuestro profeta? ¿Quién nos calmará al sufrir? ¿Quién removerá las piedras que amenazan el vivir? A quien buscan ya no está, toda piedra es removida, en Jesús hay vida y paz, ya sin miedos, sin temor. Vayan y anuncien fuerte que el día amaneció, quien estaba muerto vive, Cristo ya resucitó, Cristo ya resucitó. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive,
Y ahora, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros y de todo su pueblo misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros su paz, ahora y siempre. Amén.